En el lugar secreto es que entiendo mi destino. En el lugar secreto es donde encuentro mi camino y no necesito nada más que conocerte. Nos encanta ver familias reunidas en nuestra iglesia y queremos que todos puedan disfrutar de la reunión cómodamente. Sabemos que los más pequeños de la familia pueden tener su propio plan, pero no te preocupes, tenemos todo resuelto. Si vienes con un bebé menor de 3 años, te invitamos a usar nuestra guardería, donde los más chiquitos pueden divertirse y ser cuidados por ti mientras ves la transmisión en vivo. Si vienes con un niño de entre 3 y 11 años, también ellos tienen su propia clase, que está llena de diversión, historias y actividades muy divertidas. Y para los más grandes, de 12 a 16 años, también hay una clase especial, donde aprenderán de Dios con un mensaje conforme a su edad. Así, todos pueden disfrutar de una experiencia a su medida y concentrarse en lo que realmente importa. Imagina por un momento a un joven predicador de un pueblo llamado David Wilkerson, el cual no era un hombre acostumbrado a la ciudad, ni mucho menos a las pandillas violentas de Nueva York en los años 50. Él venía de una iglesia pequeña y tranquila, donde la mayor amenaza era alguien que se quedara dormido en su sermón. Pero un día, leyendo una revista, vio una foto de 7 muchachos pandilleros que iban a ser juzgados por asesinato, y algo ardió en su corazón. Él dijo: debo de ir a Nueva York y hablarles de Jesús. Así que con nada más que su Biblia y una fe temblorosa, David llegó a las calles infestadas de pandillas, y allí lo conoció Nicky Cruz, el líder de los Mau Maus, uno de los jóvenes más temidos y violentos de la ciudad. Cada vez que David intentaba acercarse a Nicky para hablarle de Jesús, Nicky respondía con insultos, burlas y amenazas. Predicador, si no te largas, te voy a cortar en pedazos. Estas eran las palabras que usaba Nicky, llenas de odio, y cada encuentro terminaba igual, con David sintiéndose rechazado, inútil y hasta ridículo. Y en más de una ocasión regresaba a su cuarto llorando y pensando: Señor, ¿de verdad me enviaste aquí? Mi fe está flaqueando porque todo lo que veo es fracaso. Pero un día, frente a frente con Nicky, en medio de esa tensión, David tomó aire y lo miró a los ojos. Y él le respondió: Nicky, aunque me cortes en 1000 pedazos y los tires por la calle, cada pedazo de mí seguirá diciéndote: Jesús te ama. David no vio el milagro inmediato. No hubo aplausos ni lágrimas en ese instante. Solo un silencio ensordecedor y un corazón aparentemente tan duro como siempre. Quizá hasta pensó: otra vez fallé. Lo que David no sabía era que esas palabras habían quedado grabadas en lo más profundo del alma de Nicky. Y días después, en una cruzada evangelística, Nicky se quebró y cayó de rodillas y entregó su vida a Cristo. El pandillero que había amenazado con matarlo tantas veces se convirtió en un predicador que llevaría el evangelio de Cristo a multitudes en todo el mundo. Lo que parecía un lugar de derrota para David, en esas calles peligrosas, esas noches de llanto, esa fe que parecía decaer, era en realidad el escenario que Dios estaba usando para salvar no solamente a Nicky, sino a miles de personas que llegarían a Jesús a través del testimonio de este hombre. ¿Qué tal, amados hermanos? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro canal de Celebrando al Rey.
Es para mí un honor recibirles este día para compartir un capítulo más de nuestro discipulado que lleva el título Cuando mi fe decae. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder estar con ustedes el día de hoy. Y agradezco también a nuestros pastores que confían y depositan su fe en nosotros para que podamos llevar a cabo estos discipulados. Y también agradezco a cada uno de ustedes que se conectan cada miércoles para recibir lo que el Señor quiere hablarnos esta tarde. Así que dicho lo dicho, vamos a comenzar este tiempo con una oración para pedir al Señor que Él sea quien hable esta tarde a nuestros corazones y nos ayude a comprender su palabra. Así que donde se encuentra, tome un momento y vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres grande y misericordioso con nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad del día de hoy, Señor, de poder compartir este mensaje, Señor. Te pido, Padre Celestial, que lo que va a ser impartido el día de hoy a través de esta enseñanza sea directamente de tu corazón, Señor bendito, y no venga, Padre, de mis palabras ni de mi mente, sino que sea, Padre Celestial, seas tú guiando en todo momento. Envía tu Espíritu Santo a cada corazón, Padre, de las personas que están escuchando del otro lado de sus pantallas, para que podamos, Padre, comprender y atesorar. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir tu palabra, la podamos abrazar y también, Padre Celestial, podamos compartirla a aquellas personas que necesitan escuchar de ti. Gracias te damos, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos aprendido en nuestro discipulado en cada capítulo el cómo reaccionar ante diferentes situaciones y adversidades y cómo responder cuando nuestra fe decae. Y hemos visto a lo largo de estas semanas diferentes capítulos donde nos ayudan, nos han enseñado qué hacer cuando nuestra fe decae. A reconocer que Jesús está con nosotros aunque no lo parezca, que nuestra confianza debe estar puesta en Él, Señor, que el Señor es quien abre nuestros ojos y que pase lo que pase podemos acudir a nuestro Señor y Salvador. Que debemos estar listos para mirar al cielo cuando nuestra fe decae y que si todo lo demás ha fallado, aún queda un arma más, que es el ayuno. Pues el día de hoy, hermanos, en nuestra serie, Cuando mi fe decae, la alabanza me libera. Todos hemos enfrentado momentos donde nuestra fe parece debilitarse. Problemas en nuestra vida personal, laboral, familiar o incluso espiritual. Esos momentos de desierto donde sientes que nadie te entiende y cuando buscas a Dios parece estar en un silencio. A estos momentos yo los llamo momentos de cárcel espiritual, donde sientes que te has quedado solo y probablemente piensas, no sé qué pasa, yo he hecho todo bien hasta el día de hoy. Oro, leo mi Biblia, busco a Dios, pero por alguna razón todo parece ir mal. Y como buen mexicano ya no vemos lo duro, sino lo tupido. Te sientes frustrado, ignorado y con tu fe decaída. Pues en la lección del día de hoy vamos a conocer a dos personajes que por hacer las cosas bien y compartir el Evangelio fueron azotados y encarcelados. Y vamos a aprender cómo debemos actuar ante una circunstancia como la que vivieron estos dos personajes. Así que, sin más que decir, acompáñenme a ver lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta enseñanza. Y para ello me gustaría comenzar con nuestro texto base, el cual lo encontramos en el libro de Hechos 16 del 23 al 26, que dice de la siguiente forma. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel y mandado al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué hermosa historia nos toca aprender el día de hoy, hermanos. Pero que para que podamos comprender un poco más acerca de ella, quiero contarte un breve contexto de por qué Pablo y Silas se encontraban primeramente en este lugar. Como bien conocemos, Pablo realizaba muchos viajes misioneros donde llevaba la palabra de Dios y en esta ocasión se encuentra en la provincia de Asia para poder predicar el mensaje del Señor.
Esta vez está siendo acompañado por su hijo espiritual Timoteo, su amigo y compañero de persecución Silas, y el escritor del libro de los Hechos, que no es más que otro que nuestro doctor favorito, Lucas. Ellos tienen planeado un viaje misionero a Asia Menor. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo no les permite predicar allí. Entonces viajan a diferentes regiones y dentro de este viaje que están haciendo, Pablo tiene una visión en la que mira a un hombre de la región de Macedonia, quien le rogaba: por favor, vengan ustedes a Macedonia y ayúdenos. Al tener esta visión, preparan sus cosas y se dirigen hacia Macedonia. Y haciendo varias paradas en su camino, llegan hasta Filipos, una ciudad principal del distrito de Macedonia. Esta ciudad era considerada como una colonia romana. De hecho, aquellos que nacían en Filipos o Tesalónica eran considerados como ciudadanos romanos. Ellos viajan hasta esta región, ya que ellos estaban convencidos de que Dios les ordenaba ir a este lugar para anunciar el Evangelio. Y hermanos, es un dato curioso, ya que estamos viendo cómo el Evangelio llega por primera vez a Europa. Estaban en Asia y ahora está llegando justamente a Europa. ¿Y cómo Pablo supo que era un hombre macedonio? Bueno, pues la Biblia no menciona exactamente, pero probablemente haya sido por su vestimenta o incluso por su acento, no lo sé. Tal vez incluso aparecía en la visión detrás de él un letrero que decía: bienvenido a Macedonia. Lo que sí sabemos es que Pablo tiene claro que este hombre se encuentra en esta región de Macedonia, así que se dirige directamente hasta Filipos. Y un dato no poco importante es que la Biblia no menciona que haya sinagogas en Filipos. De hecho, se cree que no habían muchos hombres en Filipos, ya que la cantidad mínima para poder oficiar alguna ceremonia o ritual judío era de 10 hombres, lo que le llamaban como un minyan, o una cantidad mínima. Por eso es que los pocos judíos que vivían en Filipos se reunían a orar en el río. Y en este lugar donde se reunían a orar, encontramos en la lectura a un grupo de mujeres. Para su sorpresa no habían hombres, y tampoco se encuentra este varón que Pablo veía en su visión. Solamente un puñado de mujeres que estaban orando. Posiblemente ellas estaban orando para que alguien llegara a enseñarles. Entre este grupo de mujeres se encuentra una mujer de nombre Lidia. La palabra Lidia quiere decir la que adora a Dios. Una mujer que es conocida por vender púrpura. La púrpura se trataba de una tela teñida con pigmento especial que era extraído de un gusano que proporcionaba justamente este particular color, y con la que eran teñidas las telas, muy elegantes y costosas en aquella época. Esta mujer Lidia, quien se le conoce como la vendedora de púrpura, se cree que era una mujer que tenía recursos por la venta de estas telas elegantes. Y se ve y nos imaginamos que tenía buenas ganancias por su negocio, a tal grado que podía contar con recursos económicos y una casa grande para alojar a nuestros hombres viajeros. Y ya llegaremos a este punto. Sin embargo, podemos ver que el compartir el Evangelio en este lugar trajo grandes frutos, comenzando por Lidia, quien la Biblia menciona que su corazón fue abierto. Y esto es algo hermoso, hermano, ya que muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no pasa nada. Parece ser un mensaje más en nuestros oídos. Pero la palabra de Dios menciona que a Lidia le fue abierto su corazón, que nos da a entender que la palabra penetró en sus entrañas, de tal manera en que aceptó la palabra que Pablo le estaba compartiendo. Y no solamente ella, sino a toda su familia. Y todos fueron bautizados, nos lo hace entender la Escritura. No sabemos con exactitud, pero tal vez incluso fueron bautizados en este mismo río donde se juntaban a orar. Y quiero leerte lo que Lucas dice en su libro de Hechos acerca de Lidia. Así que en tu Biblia vamos a leer a continuación el libro de Hechos 16, 14 y 15, que dice lo siguiente. Una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de la púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía.
ella y los de su casa fueron bautizados. Hermanos, Lidia es impactada por el Evangelio a tal manera que acepta a Jesús como su Salvador. Y su vida y la de sus familiares es transformada. Y hermanos, es por esto que nuestra oración debería de ser que el Señor abra nuestro corazón para que podamos recibir su palabra de tal manera en que nuestras vidas sean formadas y moldeadas a voluntad de Dios. En el 15 dice, y ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos a sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente del Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Lidia contenta les dice a este grupo de hombres que si ellos consideran que realmente Lidia haya creído en Dios y se haya convertido de las suyas, que acepte su invitación para quedarse en su casa. En otras versiones dice que ella fue muy insistente, de tal manera que estos hombres se sintieron obligados a quedarse en casa de Lidia. Y esto, hermanos, es hermoso, porque nos muestra que Lidia y su familia tienen hambre de conocer más de la palabra de Dios a través de Pablo. Nos hace recordar, hermanos, la historia de la mujer sunamita, quien le construye una habitación a Eliseo para que cada vez que él pase por la ciudad, se quede a descansar en su casa. Y esta es justamente el hambre, hermanos, que no deberíamos de perder nosotros. Es justamente lo que deberíamos cuidar con celo, hermanos. Cuando Cristo entra a nuestros hogares, a nuestros corazones, deberíamos ser insistentes en hacer que su presencia se quede en nuestras vidas, hermanos. Así que dice la palabra de Dios que cierto día, camino al lugar donde oraban, una mujer con espíritu de adivinación, por cierto, este espíritu en la mitología griega se le conoce como el espíritu de Lit o de Pitón, es decir, que era una pitonisa, o sea, en esencia era una adivina, pero ella era esclava de unos hombres a quien le generaba grandes ganancias. Y esta chica esclava caminaba detrás de este grupo de evangelistas y daba grandes voces, es decir, iba gritando y diciendo, estos hombres vienen de parte de Elión. No se espante, hermano, Elión quiere decir Dios Altísimo, y han venido para decirles cómo ser salvos. Dirás, pues, ¿qué tiene de malo, no, hermano? Es propaganda gratis, no está mintiendo, claro que no. Pero tal vez lo que Pablo veía era que tal vez esta mujer, o el espíritu que estaba dentro de ella, veía una oportunidad de mostrarles a los demás que realmente estos hombres venían de parte de Dios. Y de esta manera pudieran ellos generar más ganancias. Y dirían, ven, se los dije, estos hombres venían de parte de Dios. ¿Y para quién iba a ser la atribución? Pues para ella. Y de esta manera es una propaganda gratis, sí, pero no correcta, hermanos. Y nos dice la Escritura que pasaron varias ocasiones por este lugar y la misma mujer hacía lo mismo, esta misma acción cada vez que ellos iban pasando por allí, a tal manera que Pablo le molestó. Dice que le fue tan molesto de tal manera que una de las ocasiones que iban pasando por allí, Pablo se hartó y le ordenó al espíritu de adivinación que estaba dentro de ella que saliera. Y dice la palabra de Dios que en ese mismo momento la chica fue libre de ese demonio. Así que los amos de esta mujer, al ver que esta chica ya no podía adivinar, se enojaron muchísimo, por lo que perdieron la esperanza de hacerse ricos. Dice una versión, perdieron la esperanza de su ganancia. Esta mujer les producía grandes ganancias, pero era por este demonio de adivinación. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades y les exigieron que los castigaran. Y esto, hermanos, nos lleva al inicio de cómo comenzó nuestra lectura. Así que vamos nuevamente a lo que dice nuestro texto base en Hechos 16, 22 al 26, pero ahora lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, enseguida se formó una turba contra de Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel y ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan.
Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies al cepo. Hermanos, Pablo y Silas son despojados de sus ropas y azotados severamente. Y se los llevan a la cárcel. Y podemos ver, hermanos, que podemos ver a un personaje más, el carcelero, que posiblemente este mismo haya sido uno de los que torturaron y azotaron a Pablo y a Silas. Así que su labor no solamente, hermanos, es torturar o azotar a estos hombres, sino también de cuidar que no se escaparan, ya que los carceleros eran responsables de cuidar que no se escaparan, y si alguno de ellos se llegaba a escapar, hermanos, el carcelero pagaba con su propia vida. Y esta condena, hermanos, consistía no solamente en los golpes, sino incluso con su misma vida. Así que él los lleva a sus celdas, pero supongo que no lo habrá hecho como muy delicadamente, como un botones lleva a su huésped a su cuarto de hotel. Tampoco creas que la cárcel en la que estaban ellos encerrados era como una cárcel como las vemos hoy en día en las películas. Eran calabozos, hermano, que regularmente estaban al fondo de cuevas frías, en un lugar antihigiénico. Y así que allí se encuentra Pablo y Silas, encarcelados. Y no conforme con esto, dice la palabra de Dios, que los metieron en un cepo, que no es otra cosa más que una viga en el suelo, con agujeros donde los presos debían meter sus pies. Y se encontraban, hermanos, en una postura muy incómoda. Y allí debían permanecer hasta que les era dictado la sentencia que ellos iban a tener. Escuché alguna vez la entrevista de un chico de Luisiana que no tenía dinero y necesitaba comer algo, así que tomó la decisión de robar una tienda de conveniencia. Y era demasiado inexperto, así que obviamente lo atraparon y lo llevaron a la cárcel. Y dice que las primeras horas que tú pasas en la cárcel son las más desesperantes, porque tú no sabes si estarás allí por un breve o largo tiempo. Pero después de los días, tus expectativas de salir van disminuyendo cada vez más. Así que caes en una tristeza profunda. Te imaginas a un Pablo que primeramente tiene intenciones de ir a predicar a otro continente, pero por alguna razón el Espíritu Santo no se los permite. Y él tiene esta visión de un hombre que le pide ayuda en Macedonia, pero al llegar a Macedonia no encuentra ningún hombre, sino un grupo de mujeres que no pueden liderar una iglesia, no pueden liderar una sinagoga. Y él trata de hacer el bien sacándole el demonio a una chica que es esclava. Se lo llevan preso, son torturados, encarcelados y puestos en una postura muy incómoda y privados de su libertad. Privados también de una buena y caliente cena. No hay aplausos, no hay reconocimientos por su labor evangelística, no hay plataformas ni tampoco ofrendas, no hay agradecimientos, sino solamente un frío lugar en una fría noche, en una fría celda. Y allí están Pablo y Silas. Y yo no sé qué harías tú, pero lo más probable es que yo, sentado en un lugar como ese, en una postura tan incómoda y tortuosa como lo era este cepo, lo más probable sería que yo gritara: ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! Yo no fui. ¡Sáquenme de aquí! ¡Yo no fui! Sin embargo, Pablo y Silas hacen lo inesperado, lo contracultural, lo antinatural. En el versículo 25 dice: alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros los escuchaban. Ahora, no sé qué harías tú, pero me imagino que esta cárcel, Pablo y Silas, siendo dos hombres de Dios, evangelistas, en un lugar con necesidad y en una cárcel como esa, supongo que Pablo y Silas tuvieron que haber compartido el evangelio dentro de la cárcel. Y que no solamente estos presos, sino también el carcelero que estaba dentro, tuvo que haber escuchado el mensaje del evangelio. Esto, hermanos, es como ser un vendedor de aguas frescas, como mi amigo George, en medio de una calle llena de personas sedientas, haciendo fila, en una tarde calurosa de verano. Justo allí estaban Pablo y Silas, en medio de personas con necesidad. Imaginemos por un momento a estas personas a medianoche escuchar el canto de estos dos mientras oraban y cantaban himnos a Dios. Imagino que ellos, hermanos,
tuvieron que ser conmovidos por el momento tan solemne. Y yo creo que si Pablo y Silas cantaran una canción, tenía que ser Alaba de Dani Berríos. Esta canción tan hermosa que dice: Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca había un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Y dice el coro: alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Si ellos cantaron algo, seguramente fue esta canción, hermanos. Y en medio del silencio ensordecedor de la noche, no sé, ¿tú has escuchado en la noche cuando ya no hay nada de bullicio, nada más que el silencio absoluto? Se escucha a la lejanía cualquier susurro. Ahora imagínate, en un lugar como era este lugar de prisión, encerrado, en medio de la noche, 2 hombres alabando a Dios. Tuvo que haber conmovido a los presos que estaban allí en este lugar. Primeramente tuvo que haber sido para ellos un ejemplo de cómo estos hombres que acababan de llegar y ser golpeados y encarcelados, aún así decidían alabar a Dios. Hermanos, cuando nuestra fe decae, Dios sigue obrando en el silencio, en esos lugares de dolor. Y esos lugares de dolor pueden convertirse en altares de salvación para otros. Ahora, quiero decirte 3 beneficios que nos da el adorar y alabar a Dios aún en medio de nuestra cárcel. La primera, la alabanza cambia mi enfoque. Hermanos, Pablo y Silas dejaron de mirar el cepo donde estaban atrapados. Ellos dejan de mirar sus cadenas y miran a Cristo. Ellos cambian su enfoque. Y ojo, nuestra alabanza, hermanos, no depende de nuestra circunstancia, sino es una decisión. Es una decisión que nosotros tenemos de adorar a Dios a pesar de tu circunstancia. El Salmo 121, 1 y 2 dice lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Imagina a un jugador de fútbol que se encuentra antes de un partido y de entrada ve al equipo contrario y les tiene miedo y de repente dice: perdimos. Y él se concentra en su derrota. Hermano, pierde, al enfocarse en la derrota, pierde fuerza. Pero si él enfoca su mirada en la meta, puede seguir adelante. Hermano, la alabanza de la misma manera enfoca nuestra mirada en Dios y no en el problema. El segundo, hermanos, es: la alabanza cambia mi ambiente. Pablo y Silas comienzan a alabar a Dios en este tétrico lugar, esas frías paredes de esta triste cárcel, y transforman su lugar en un lugar de adoración. ¿Por qué? Porque donde hay alabanza, la presencia de Dios habita. Salmos 22:3 dice lo siguiente: tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hermano, ¿has entrado alguna vez a un cuarto donde hay una persona que está enojada? ¿Verdad que se siente una tensión? Ahora piensa en un lugar donde están cantando y riendo. ¿Verdad que el ambiente cambia? Bueno, hermano, de la misma manera, la alabanza cambia la atmósfera espiritual de nuestra vida. La alabanza, hermanos, trae liberación. En el 26 dice: de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Hermanos, Pablo y Silas muestran su agradecimiento a través de la alabanza, aún en medio del momento de cárcel. Y en respuesta a ello, Dios sacude la tierra y rompe las cadenas. Pero ojo, Pablo y Silas no oraron para que las cadenas se abrieran y fueran libres. Es decir, nosotros no debemos alabar a Dios con la idea de que Dios nos saque de nuestros problemas y de esta manera hacerle manita de puerco a Dios. No, hermanos.
Y ahora me tienes que cumplir porque yo ya te adoré y ya te alabé y ya te oré. Y hermano, no, Dios no actúa de esa manera. Nosotros, hermanos, debemos alabar a Dios a pesar de nuestros problemas. Un amigo con el que platiqué apenas hace poco me decía, Jonah, si Dios se conmoviera de lo que nosotros nos conmovemos, nosotros nos podemos conmover de una persona que necesita y le podemos, toma 5 pesos. Si Dios se conmoviera de la misma manera por nosotros, hermanos, tú y yo seríamos millonarios. Pero no es así. Dios no se conmueve con nuestra necesidad. Dios se conmueve, hermano, con nuestro corazón agradecido, con nuestra gratitud, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, hermano. No se nos olvide, hermanos, que estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que si es su voluntad, Él hará la obra, hermano, en nuestras vidas. Pero Él no pierde su poder si yo no le alabo. Él no pierde su majestad si yo no le adoro. Dios es y será siempre soberano. Ahora, regresando un poquito a lo que leímos hace un momento, tal vez tú podrías decir, pues que es normal que haya un terremoto por la noche y abra las puertas de la cárcel por el movimiento telúrico. Puede ser algo natural, pero un terremoto que rompa las cadenas, hermano, eso está a otro nivel. Y mira, la Biblia no lo menciona, pero es muy posible que este terremoto solamente hubiera sido en la cárcel. Y esto, hermano, hubiera sido algo totalmente extraordinario. Pues así es Dios, un Dios extraordinario. Porque Dios rompe las barreras de lo natural. Ahora te das cuenta que no es un terremoto normal del que está hablando la Biblia, ya que un terremoto normal no se pueden abrir todas las puertas. Tal vez un par sí, pero romperse las cadenas, hermano, las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se rompieron. Solamente un Dios maravilloso puede hacer eso. Y mucho más. Dice la palabra de Dios que el carcelero, quien estaba dormido, se despertó de golpe y vio que las puertas estaban abiertas y pensó, ya valió. Se me escapó la mercancía. Así que, pensando cómo le iría con sus jefes al saber que se les habían escapado todos los presos, tendría que, hermanos, pagar con su propia vida. Y justo en el momento que se va a desvivir, Pablo le dice lo siguiente. En Hechos 16, 28 al 34 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a sus pies, a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Hermanos, esta lectura nos da para muchas lecciones, pero quiero ser breve y decirte solamente algunas de ellas. Pablo y Silas pudieron haber esperado a que el carcelero se quitara la vida para poder escapar de la prisión con todos los demás presos. Sin embargo, no lo hacen, sino que, a lo contrario, le salvan la vida al detener su plan. Hermanos, esto mismo hizo que los presos no salieran huyendo de sus celdas. ¿Te das cuenta cómo Pablo y Silas fueron de ejemplo para estos presos que estaban allí mismo encarcelados? Bueno, hermanos, esto impactó profundamente la vida del carcelero. Muchas veces en tu trabajo o en tu vida diaria, hermanos, tendrás oportunidades de hacer cosas que a Dios no le agraden. Algunas de estas oportunidades te vendrán como estar con alguna otra mujer que no es tu esposa, o hacer business en el trabajo, o tal vez copiar en un examen, etc. Ya sabes de qué hablo, hermano. Sin embargo, el hecho de que tú actúes conforme a la voluntad de Dios será de bendición no solamente para tu vida, sino para la vida de aquellos que nos rodean. Pablo y Silas, así como los demás presos, pudieron salir huyendo del calabozo. Tenían la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, ellos no solamente se quedan allí, sino también le salvan la vida a este hombre que posiblemente haya sido aquel que los haya golpeado cruelmente. Este carcelero fue impactado por Dios a través de Pablo y Silas y su testimonio.
que se tira al suelo de rodillas ante ellos y les hace la pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y aquí entramos a este versículo tan hermoso y tan conocido por todos, que dice en el 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y quiero aclarar algo, hermanos, algo que todos creen que dice este texto, pero realmente no lo dice como crees. Algunas personas creen que solamente con que una persona crea en Cristo, pues toda mi familia va a ser salva. No, hermano. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que la salvación es personal, no familiar. Ahora, esta es una promesa que, si bien fue hecha para esta persona en específico, nosotros podemos también notar que se puede amplificar o ampliar para nuestras vidas. Si nosotros, quienes creemos en Jesucristo, tenemos un camino que impacte la vida de nuestras familias, ellos de esta manera llegarán a los pies de Cristo. Papá era un hombre que tomaba y engañaba y golpeaba a mi mamá, pero desde que conoció a Cristo, su vida dio un giro completo. Yo quiero también eso para mi vida. Mi mamá era una persona que se peleaba con todo mundo y nos hablaba mal, pero que después de que conoció a Cristo, su vida cambió. Yo quiero eso para mi vida. Desde que mi hermano conoció a Cristo, dejó la vida de fiesta y ahora comparte su fe con los demás. Dejó los business y aunque ya no gana lo mismo que ganaba antes, tiene otra actitud. Yo quiero eso que tiene él. Mi hermano, la manera en la que tú y yo nos comportamos una vez que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador va a impactar la vida de aquellos que nos rodean, ya sean nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres o esposa, o personas de nuestro trabajo. Leamos el 32, dice: y le hablaron de la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hermano, nuevamente podemos ver que la acción de Pablo y Silas al alabar a Dios a pesar de sus circunstancias trajo consigo grande bendición de formar lo que más adelante sería la iglesia de Filipos, conformada tal vez por las mujeres que oraban, Lidia, su familia, tal vez la chica que fue liberada del espíritu de adivinación, el carcelero y toda su familia, y los que poco a poco se fueron añadiendo. Si tú quieres saber un poquito más acerca de esta historia, puedes leer el libro de Filipenses, donde ya irás asociando los personajes de esta historia, como Lidia, en sus cartas de Pablo. Hermanos, ¿qué pasaría si supieras que la actitud que tú tomes en tus momentos de cárcel van a bendecir o destruir la vida de otros a tu alrededor? ¿Cuál sería tu reacción? Así como Pablo y Silas en la cárcel no entendían en ese momento que el propósito era la salvación del carcelero y su familia, así también David Wilkerson no comprendía que sus lágrimas y rechazos eran la antesala de un milagro. Ahora, quiero decirte algo. La alabanza y la adoración que nosotros damos a Dios no depende de nuestras circunstancias, sino a pesar de nuestras circunstancias. El salmista, David el salmista decía: bendice alma mía a Jehová. No decía: alma mía, tengo ganas de bendecir a Jehová. Hoy como que me siento un poquito decaído. No, hermano. Nuestra adoración a Dios debe ser respuesta al agradecimiento que nosotros sentimos hacia Él por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Miremos nuestro momento de cárcel como un momento de aprendizaje de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, no como un momento de desgracia y me voy a deprimir porque todo me está saliendo mal. La perspectiva que tú tengas de tu cárcel tendrá consecuencias para los que te rodean, hermano. Muchas veces vemos nuestro momento de cárcel como una desgracia.
Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo te busco, si yo te sirvo, si yo estoy haciendo tu voluntad. Pero no se trata de Dios incomodando nuestra vida, sino de Dios trabajando a través de tu vida. El pueblo de Israel estaba pasando por su momento de cárcel que duró 40 años en un desierto, porque ellos no entendieron lo que Dios estaba haciendo, que lo que Dios estaba haciendo era cambiar sus vidas. Ellos se quejaban una y otra vez: ¿por qué nos trajiste al desierto a morir cuando estábamos mejor allá en Egipto? No entendían que Dios estaba obrando en medio de ese momento de cárcel, en medio de ese silencio, porque aún y con todas las circunstancias que pudieron pasar durante sus 40 años, Dios siempre estuvo sustentando y proveyendo en medio del desierto. Les guardó con alimentos que caían del cielo, con un maná que caía del cielo, agua que salía de la piedra, hermanos, una columna de fuego que les calentaba su fría noche. Pero ellos se acostumbraron a tener eso en sus vidas. Y de pronto, el faraón se volvió el bueno del cuento y Dios el malo. Pobrecitos, hermanos, cuando tú y yo queremos volver al mundo de donde Dios nos sacó, estamos dando la espalda a Dios. No seamos malagradecidos. Cuando nos acostumbramos a la provisión de Dios, nos volvemos malagradecidos. Creemos que merecemos eso y más. No, hermanos, seamos agradecidos. La bendición de Dios está frente a nosotros. Y basta mirar las noticias y ver las situaciones en las que muchos se encuentran para saber que Dios ha sido fiel en nuestras vidas y que Él nos ama tanto, que aún tiene misericordia de nosotros. Y nos da esos momentos de cárcel para que podamos madurar y así ayudar a otros a llegar a los pies de Cristo. Y ahora te voy a decir qué no es alabanza. Alabanza, hermano, no es cantar cantos rápidos o movidos. Alabar no es brincar si lo sientes. Alabar, hermanos, es brindarle nuestro amor, reverencia, servicio y devoción a Dios. Es una demostración verbal y física de nuestra admiración y amor y afecto hacia Dios. Alabar es una expresión de nuestra adoración. Por otro lado, la adoración, hermanos, es el acto de tributar, de reverenciar, de homenajear y respetar y dar honor y amor y obediencia. La alabanza, hermanos, no depende de que todo esté bien, sino de quién es Dios. Nuestra alabanza debe ser todo, en todo momento, aun cuando esté triste o cansado o sea tentado. Y en Habacuc 3, 17 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y las vacas de los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Existe una corriente teológica que dice que el hombre a quien Pablo veía en sus visiones no era otro sino este carcelero. No podemos negar ni afirmar que así haya sido. Lo que es cierto es que esta visión, dada por el Espíritu Santo, hizo que Pablo llegara hasta este lugar con necesidad y a través de su testimonio pudiera salvar no solamente a este carcelero, sino también a toda su familia. Como conclusión, hermanos, es importante que sepamos que cada situación o circunstancia difícil por la que atravesamos, cada momento de escasez en nuestras vidas, es parte de un proceso por el cual Dios está formando nuestra vida y nuestro carácter. Y que de la manera en la que nosotros reaccionemos a cada circunstancia de la vida, lo repito, afectará para bien o para mal en la vida de aquellos que nos rodean. Así que, hermano, busca que tu alabanza sea siempre, hermano, reacción ante cualquier prueba y cárcel que Dios permita que haya en tu camino. Que podamos decir, como el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, donde dice: esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Y cuando la gente te pregunte: ¿qué haces cuando tu fe decae?, le digas: cuando mi fe decae, la alabanza me libera. Oremos al Señor, hermanos.
Amado Padre, gracias te doy en este momento, en esta noche, por tu misericordia y gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder recibir esta palabra, Padre. Gracias, Señor, porque nos has guardado y has cuidado, y en todo momento, Padre, tu presencia ha estado con nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nosotros. Padre, ayúdanos y enséñanos, Padre, a ser agradecidos a pesar de cualquier circunstancia. Abre nuestro corazón, Padre, para que como Lidia, Señor, podamos recibir cada domingo y cada miércoles y cada palabra que podamos recibir, que pueda entrar a nuestras entrañas, bendito Dios. Que podamos no solamente aceptarla, sino comprenderla, atesorarla y llevarla a cabo, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que se conectaron el día de hoy, Señor. Bendice en sus hogares, bendícelos, Padre. Que ellos puedan, Padre Celestial, hacer tu voluntad en todo momento. Muchas gracias te doy, Padre Celestial. Te damos alabanza y gloria en cada momento, Señor. Gracias por esos momentos de cárcel a los que hemos sido sometidos, porque a través de ellas podemos crecer. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Amados hermanos, se nos hizo de noche, pero yo les agradezco a cada uno de ustedes por estar el día de hoy con nosotros compartiendo este tiempo. Les invito, hermanos, este domingo a acompañarnos en la iglesia. Vamos a tener un servicio como cada domingo, hermoso, acompañado de la presencia de nuestro Espíritu Santo y con una palabra edificante de parte de nuestro pastor Rafa. Así que yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que en cada prueba que pases, tu alabanza, Él escuchará. Así que alaba a Dios. Bendiciones. Dios no rechaza oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Yo me voy, hermanos, pero no me voy sin antes decirles. ¿Qué les digo?